Buenos días, ya casi buenas tardes, profesores, compañeros, familia. A continuación voy a realizar mi presentación de memoria llamada Evaluación de Alternativas, propuesta de método para homogenización en riego en pilas de lixiviación. Esto ocurrió en la planta de tratamiento de minerales en pilas, PTMP, división Chuquicamata. Mi memoria es para optar al grado de licenciada en Ciencias de Ingeniería y el título de Ingeniero Civil Químico. La profesora guía fue la profesora María Esperanza Gárquez. Ubiquémonos un poco dónde ocurrió todo esto. Esto es en Codelco, en la división Chuquicamata. La división Chuquicamata cuenta con dos minas, la mina Chuquicamata y la mina Sur. La mina Chuquicamata principalmente realiza trabajo pirometalúrgico y la mina Sur hidrometalúrgico. La mina Sur ya no cuenta con mineral para ser tratado, por lo que se realizó la extensión norte de la mina Sur, que corresponde a este círculo que está aquí. Este mineral tenía propuesto trabajar hasta principios de este año, del 2014. El problema es que, como se estaba acabando, fue necesario crear y traer minerales de otras zonas, una especie de mineral artificial para ser tratado. El problema es que no cuenta con las mismas características mineralógicas que se contaba, y es decir, una alta ley, poco fino. Y por lo tanto, la homogenización se vuelve muy importante, porque si contamos con baja ley, la lixiviación tiene que ser lo más óptima posible. Aquí la homogenización es importante, ya que si es posible optimizar el proceso de lixiviación, vamos a obtener las mismas concentraciones actuales. No queremos optar solo a mantener las condiciones de operación que actualmente rigen. La mina Sur está ubicada en Calama, a 240 kilómetros de Antofagasta y a 2.870 metros sobre el nivel del mar. Entonces aparece el objetivo principal de esta memoria, y es general, implementar y evaluar diferentes configuraciones alternativas de riego en las pilas de la planta, de la PTMP, de la división Chuquicamata. Esto se va a lograr cumpliendo los diferentes objetivos específicos, que es, primero, vamos a diseñar e implementar plantas en módulos de las pilas. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar con pilas industriales. Esto no se realizó en pruebas piloto, no, directamente en operación. A partir del diseño y la implementación se evaluaron el comportamiento de cada configuración diseñada. Una vez que fueron evaluadas técnicamente, se seleccionó la configuración que presentó el comportamiento superior. Esto porque se definieron diferentes índices de desempeño, y el comportamiento superior indicó que esa iba a ser la configuración que iba a ser seleccionada. Pero también era importante tener en cuenta la evaluación económica. Se evaluó económicamente la implementación industrial de cada configuración seleccionada. Pero ¿cómo cumplimos con estos objetivos? Con una metodología. Esta metodología contaba lo siguiente: para diseñar e implementar nos basamos en pruebas anteriores que se habían realizado en la planta, con diferentes distanciamientos entre líneas de riego y con la integración y no integración de reguladores de presión. Eso lo vamos a especificar un poquito más adelante en la presentación. Una vez diseñada e implementada para poder evaluar técnicamente, se hicieron mediciones de tasa de riego. En realidad la tasa de riego no se puede medir, lo que se mide es el caudal de riego, y con eso transformamos la información a tasa de riego, y la presión en goteo. Esto nos permite dar una imagen de cómo se está comportando el módulo. También se realizaron controles visuales al sistema en general, a cómo funcionaba todo el módulo y a los goteos. Y también, finalmente, unas muestras de ripio que nos hablaba sobre la recuperación que existió en la lixiviación. Para seleccionar la configuración, los parámetros controlados, según los parámetros controlados, a una mayor recuperación del módulo respecto a lo que actualmente funciona, una estabilidad igual o superior del módulo, una cantidad de aposamientos menor o igual a la actual, y una cantidad de goteros tapados menor o igual, nos iba a indicar que era el módulo seleccionado. Para evaluar económicamente, determinamos los insumos que eran necesarios para cada módulo, la estimación de costos a partir de esos insumos que eran necesarios, y luego se hizo una evaluación respecto a los otros parámetros que ya habíamos evaluado, por ejemplo como la recuperación. Así se pudo ver si era rentable la implementación del nuevo ramal. Pero primero voy a hablarles un poco sobre el proceso.
La gerencia de extracción y lixiviación está compuesta por diferentes superintendencias. La Superintendencia de Extracción Norte Mina Sur es la encargada de todo el proceso que ocurre en mina. La Superintendencia de Área Seca considera la operación en mina, que refiere a todos los del traslado del material, el chancado, que es la combinación de tamaño, la aglomeración, el tratamiento preliminar que se realiza al material, el apilado del mineral en pilas, y luego de que se realiza la lixiviación también es la encargada de la remoción de todos los ripios. La Superintendencia de Área Húmeda es la encargada de la lixiviación, luego la extracción por solvente y llevar a cabo la solución por medio de la electroobtención. La Superintendencia de Mantenimiento de Planta trabaja transversalmente en la mantención de cada una de las superintendencias, mientras que la Superintendencia de Ingeniería de Proceso, que es donde yo me desempeñé, es la encargada de optimizar, de innovar en cada una de estas superintendencias, realizar alguna innovación que permita optimizar el proceso. Y eso es lo que hicimos en lixiviación con la homogenización del riego. Entonces, especificando un poco más la lixiviación, ¿cómo funciona? A partir del refino proveniente de extracción por solvente, una parte se realiza otra lixiviación en una pila que demora mucho más tiempo y genera un PLS, ¿sí? Pero bien, este PLS se llama PLS porque sale de la pila, pero tiene condiciones de PDS, por eso lo almacenamos en tanque y luego en piscina. Por otro lado, también el refino es almacenado en otra piscina de refino. Estas soluciones riegan alternadamente las pilas. Primero 5 días de refino, luego cuando alcanzamos una tasa de lixiviación de 1 metro cúbico por tonelada seca, agregamos PDS. Luego alternadamente vamos trabajando con refino y PDS, nunca juntos, siempre alternadamente. Generamos la lixiviación principal de la planta, que es donde realizamos las pruebas de las ramales, y la solución saliente, que es el PDS, en este caso vuelve para ser lixiviado, que es como una solución intermedia. Algunas empresas la llaman ILS, porque es intermedia, solución intermedia, y cuando ya está completada la lixiviación obtenemos el PLS, y así es como continúa el proceso. No sé si ustedes ya lo conocieron en metalurgia, bueno, y lo van a ver en metalurgia. Especifiquemos un poco más qué ocurre en las pilas. Estas son dos pilas, pila norte y pila sur, denominadas por su ubicación, divididas en 54 módulos. Cada módulo tiene un ancho de 21,7 metros por 350 metros. Bien, aquí están las dos tuberías que vienen con refino de las piscinas que nombramos anteriormente, con PDS y refino. Aquí están las válvulas cada una. ¿Okay? La única forma de cambiarlo es manualmente. Si queremos regar con refino, va un operador y lo cambia a refino. Si queremos regar con PDS, va un operador y lo cambia a PDS. ¿Qué es lo que cambia? Esta manguera. Esta manguera se llama Lie-Flat. Se llama Lie-Flat y tiene características similares a las utilizadas por los bomberos. Es fácil de manipular, tiene bajo peso, resistente al ácido, a la corrosión. Y es utilizada principalmente porque es compacta, entonces la pueden manejar los operadores de mejor manera que una tubería. Bien, entonces aquí ingresa toda la solución y los operadores lo que hacen para armar este ramal es que le hacen orificios. Le hacen diferentes orificios y le ingresan un trap, que es muy similar a este. No es específicamente este, pero es muy similar a este. Le hacen el orificio, ingresan esto y luego lo sellan. Luego le adhieren un conector, que es un conector como este, lo adhieren y a este conector le adhieren la manguera. Y así es como se hace cada una de estas líneas. Anteriormente, antes de realizar esta memoria, yo pensaba que la lixiviación se realizaban con mangueras que tenían orificio y hacían el gotero. No, cada gotero tiene una tecnología. Y dependiendo de la marca, la utilizada por Codelco es la tecnología de Oremax. Todos estos distribuidores que realizan los insumos para la lixiviación comenzaron con
con el riego para campos, para la agricultura, así es como comenzaron. Y como vieron, una fuente de trabajo en la minería, adaptaron sus productos y que fueran resistentes a las soluciones que se trabajaban. Pero la tecnología es muy interesante porque estos son goteros incorporados a la manguera. La solución ingresa, realiza recorridos por el camino y pueden ser de 2 o 4 salidas. Los utilizados por Codelco son de 2 salidas, porque si la manguera está horizontal puede que caiga de un lado o del otro. ¿Cuál es la intención de estos laberintos? Por un lado, controlar el flujo, porque si hubiese solo un orificio en las mangueras, la presión sería tan alta que haría un chorro y no podría regar uniformemente. El problema es que si la solución viene con alguna especie de sólido, queda atrapada y el gotero se tapa. Entonces lo que hay que tener es control no solo de la emisión, sino de las soluciones. Entonces, como les iba contando, las mallas actuales están formadas por estas líneas de estas mangueras con goteros divididas a 70 centímetros unas de otras. Los goteros traídos de fábrica, ya instalados, los goteros están separados a 70 centímetros unos de otros. Esto es lo que ocurre en un módulo. Son 54 módulos. Cada módulo tiene su propio ramal. Se van haciendo son 54 módulos por pila. Ahora voy a especificar esta es una información muy resumida con respecto al marco teórico, pero es la que cabe destacar para esta presentación. Los emisores de riego existentes actualmente en el mercado, o los más utilizados, son los goteros, que estábamos hablando recién, que pueden ser incorporados o externos. Los utilizados por las mineras son internos. Nebulizadores, que son aquellos que son capaces de disminuir la gota de agua de tal forma que genera una especie de neblina. Los aspersores, que tienen una actividad, una forma mecánica que puede rotar, es generalmente utilizada para regar los pastos, todos los hemos visto, y los difusores, que tienen una especie de chorro y que por medio de una placa puede hacer una difusión. Sin embargo, tanto los nebulizadores y los difusores no son utilizados en la industria minera. Los utilizados son los goteros y los aspersores. Los aspersores con poco control en realidad se utilizan cuando las soluciones están muy bajas y necesitamos regar para aumentar la concentración del PLS. Los goteros, por otro lado, son los que tienen la mejor irrigación, el mayor porcentaje de irrigación en las plantas. La ecuación característica de un emisor es esta, que es el caudal que ingresa, el que sale del emisor es igual al coeficiente de descarga por la presión que ingresa al emisor y el exponente de descarga. El coeficiente de descarga con el exponente de descarga son información que entrega el proveedor, pero también se puede calcular dependiendo del tipo de flujo con el que estamos trabajando. Y es posible determinarlo, pero es un poco más complicado. Por eso siempre se pide al distribuidor. Otra información importante es la tasa de riego. Como les comentaba, la información que se puede extraer de cada emisor es el caudal, es decir, la cantidad de volumen en un tiempo. ¿Cómo calculamos la tasa de riego, que es la cantidad por metro cuadrado? Así las empresas mineras trabajan solo con tasa de riego, no con caudal de emisor. La tasa de riego se calcula con el caudal de emisor dividido la distancia entre emisores por las distancias laterales. Otra información importante es el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad, como el nombre nos indica, nos dice cuán uniforme es el riego. ¿Cómo se calcula? Una vez que ya hemos medido los caudales representativos de toda la malla, seleccionamos el 25% de los valores más bajos y realizamos un promedio, dividido por el promedio de los caudales totales que existen, de los medidos. Entonces realizamos la división y lo multiplicamos. Si el porcentaje es entre 90 y mayor a 90, la uniformidad es excelente. Si la uniformidad está entre 80 y 90, la uniformidad es buena. Si la uniformidad está entre 70 y 80, es regular. Y si está entre 70 o menos, es inaceptable. ¿Qué es importante destacar? Que actualmente casi ninguna empresa tiene control
sobre lo que está ocurriendo en el riego. Entonces por eso es importante tener información sobre la presión, sobre la tasa de riego, porque así nos va a permitir entender cómo está siendo regada la lixiviación, en qué condiciones. El diseño de las pruebas es el siguiente. El actual, 70×70. Variación a la malla, le realizamos una variación en que entre medio de cada línea se le adhirió otra línea para que fuera de 70×35. Sin reguladores y en el último tercio. Esto se explica porque en el último tercio, no sé si ustedes saben, pero la pila tiene una inclinación que permite que las soluciones vayan hacia un canal. Entonces, en el último tercio es donde presenta la mayor presión, la mayor tasa de riego, y por lo tanto los reguladores de presión deberían controlar esa alza que se realiza en esa última parte y devolver el flujo a las partes que no están siendo regadas bien. ¿Qué es lo que es un regulador de presión? Bien, como les contaba, este era el lie flat, ¿cierto? Que estaba dividido a 70 centímetros con los orificios que le hacían los operadores. Entonces lo que le íbamos a instalar son estos reguladores de presión. ¿Qué es lo interesante de estos reguladores de presión y lo que había que tener cuidado cuando lo instalé? Es que la instalación tiene que ser según esta flechita que aparece aquí, muy pequeña, que nos indica que el flujo va desde aquí hasta acá. Esa es la primera consideración que había que tener. Que funciona solo controlando desde los 15 psi. Es decir, si la presión era menor que 15 psi, no iba a hacer nada. Si es mayor a 15 psi, iba a controlar el flujo, iba a solo a manejar a 15 psi y el resto lo iba a devolver al resto de la línea que está actuando con menor presión. Si es mayor a 15 psi, solo lo iba a dejar, lo iba a devolver, y si era menor, iba a pasar. Entonces, esto es la instalación de los reguladores de presión. Estos módulos se llaman módulo 9S, es el nombre industrial, el módulo 33S industrial. Una vez realizado las divisiones a 35 centímetros, es decir, que las líneas iban a estar más cerca unas de otras, había mucha pérdida de carga. ¿Qué presentó esto? Una presión insuficiente. Como les comentaba, la presión para que un regulador funcione tiene que ser mayor a 15 psi. Aquí la presión era menor a 10. Entonces, y lo vamos a ir comprobando con los resultados más adelante. Pero como era menor, dijimos, no vamos a poder instalar, va a ser un gasto y que no vamos a poder solventar debido a que no funcionan si es que la presión es menor. Adicionalmente, todo esto fue realizado con líneas nuevas, es decir, líneas sin uso. Pero no se tenía información con las líneas que pasaba con las líneas cuando ya había sido utilizada por 3 o 4 ciclos de lixiviación, que es lo que generalmente ocurre en la industria. Idealmente, y lo que hacemos en todas las pruebas, es utilizar toda la implementación nueva. Pero cuando en la industria nunca se trabaja en esas condiciones. Entonces era necesario saber qué es lo que en realidad ocurría si es que las líneas estaban sucias. Sucias me refiero a con restos de solvente, de orgánico proveniente de extracción por solvente. Bien, entonces ¿cómo empezamos a evaluar cada malla? Las 4 mallas que vimos anteriormente, el muestreo se realizó de la siguiente forma. Comenzábamos de norte a sur. De la línea 1 en el gotero 1. Caminábamos por 15 líneas más y evaluábamos el gotero 15. Caminábamos 15 líneas más y evaluábamos el gotero 30. Luego nos devolvíamos al gotero 15 y así hasta recorrer las 500 líneas que contiene cada módulo. ¿Qué evaluábamos en esos puntos? Primero, yo le realizaba un orificio, instalaba este toma de presión y luego con un manómetro, instalaba el manómetro y realizaba la medición en cada punto. En ese mismo punto, lo más cercano al gotero que había, tomaba una probeta con un cronómetro y así medía el caudal. Entonces ya tenía 2 mediciones. Tenía las mediciones de caudal y de presión. Como le había comentado, el caudal no se trabaja en las mineras, lo que se trabaja es la tasa de riego. Entonces con ese caudal hacía la transformación y la tasa de riego. Periódicamente hacía revisiones, muestreos en terreno, que es decir, ver cuántos aposamientos hay. Probablemente no se pueden contar, pero en general uno puede comparar si hay más aposamientos que generalmente
y las irregularidades que había en el terreno. A partir de esta información también determiné el coeficiente de uniformidad y al comienzo y al finalizar la lixiviación se realizaba un porcentaje de tamponamiento realizado por la empresa SIM y la recuperación del cobre al terminar la lixiviación, donde se mostraban los ripios y se veía con respecto a la ley inicial cuál era el resto de ley que quedaba. Que es importante destacar que si bien medimos la presión, esta fue una variable que nos permitió ver cómo se comportaba la pila, pero las variables respuesta fueron los aposamientos que se generaron, la tasa de riego, porque el diseño nos indica que aproximadamente tiene que ser de 8 litros por hora por metro cuadrado, y eso lo vamos a ir viendo también después. El coeficiente de uniformidad, que tenía que ser por lo menos bueno, que es entre un 80 y un 90%, y el porcentaje de taponamiento y la recuperación de cobre, que era ya finalizado la lixiviación. Este es uno de los muestreos visuales que se realizaron. Este es el módulo 4. ¿Cuál es el módulo 4? Con reguladores antiguos, utilizados entre 3 a 4 ciclos, con divisiones de 70 por 70 de las líneas. Podemos ver primero que estas zonas están más sulfatadas que otras, lo que nos empieza a mostrar que hay irregularidades en la homogenización del riego, que existen aposamientos. Entonces ya podemos ver que no es tan homogéneo como podríamos creer, como pudiéramos desear de una lixiviación. Esto con goteros antiguos. ¿Qué pasa con la tasa de riego? Este gráfico, lo que quise graficar aquí es como si estuviéramos mirando la corona del módulo, en la parte superior. Esta es la pila, o sea, el módulo. Aquí estamos en el módulo y estamos en la parte superior, cómo está ocurriendo el riego en el módulo. Comenzamos desde la línea 1 hasta la 500, donde podemos ver que estas zonas son las que son irrigadas con menor tasa de riego, entre 2 y 4. Y mientras vamos aumentando entre 6 y 8, esta última zona. ¿Recuerdan que les había comentado que tenía una inclinación? Bueno, esta forma de irrigación se debe a la inclinación, en donde la última zona de la corona es más irrigada que la inicial. ¿Qué ocurre con la presión? Vemos lo mismo. Mientras vamos caminando en la corona, la mayor presión se genera en las últimas líneas. Entonces no tenemos un control de lo que ocurre en los módulos. Pero al comienzo estamos trabajando con presiones de 8 y 10, cuando el distribuidor nos recomienda que toda la línea tiene que funcionar a 15 psi. Esto es lo que ocurre con goteros antiguos. Aquí, la misma configuración, 70 por 70 con goteros nuevos. ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos esta irregularidad aquí y aquí? Resulta que cuando se empiezan a apilar las pilas, los operadores a veces cuentan con más tiempo o a veces necesitan demorarse más. Entonces cuando se tiene que demorar más porque se está retirando el ripio de la otra parte, generan estas irregularidades. ¿Qué genera esto? Que por ejemplo aquí podemos ver que está muy sulfatado en comparación a esta zona. Entonces hay irregularidades debido a la forma de apilamiento que existió. ¿Qué ocurre con la tasa de riego? Lo mismo que en el caso anterior, pero al comienzo contamos con tasas de riego de 5 litros por hora metro cuadrado. Son más altas que las anteriores, es decir que si son líneas antiguas ya existe una especie de taponamiento que genera que estas líneas no irriguen tan bien como ahora, que ya están aumentando su tasa de riego. La presión. Aquí lo que hicimos fue algo súper interesante, que fue trabajar a lo que generalmente, realizar las mediciones a lo que generalmente se opera, que es cercano a los 45 metros cúbicos por hora, y luego a los 60, que es lo que el diseño de la planta estimó. Si trabajamos lo más cerca, y este es el promedio, el terror, si realizamos lo más cerca posible de los 60, la línea tiende a horizontalizarse. Esto nos empieza a indicar que mientras más cerca del diseño trabajemos, entre los rangos del diseño, vamos a empezar a trabajar con presiones más estables, vamos a empezar a homogenizar el riego. Entonces ahí nos dijimos, tal vez no es problema de la forma de las configuraciones, sino el problema es cómo están operando la lixiviación. Pero igual teníamos que hacer la prueba con los reguladores, a ver si había alguna diferencia. Que podemos ver aquí, en esta zona, aquí hay un gotero
gotero, aquí hay otro gotero. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Que con la lixiviación lo que ocurre es que a veces algunas zonas se sulfatan y si hay fino se deshace en la parte de la pila. ¿Qué genera esto? Que el riego no sea uniforme. ¿Por qué? Porque si bien esta gota debería caer aquí, debido a que tiene una inclinación, realiza este recorrido. Y esta gota debería haber caído ahí, en este gotero, y realiza este recorrido. Y al final los dos goteros emiten en un solo punto, cuando deberían tener cada uno una emisión en cada zona, donde está su gotero. La tasa de riego. La tasa de riego trabajamos al principio con entre 3 y 4 litros por hora metro cuadrado, muy baja, porque lo que el diseño nos indica, si bien nos indica que tenemos que trabajar con una alimentación de 60 metros cúbicos por hora, la tasa de riego tiene que ser lo más cercano a 8, y aquí estamos en 3. Entonces existe una pérdida de carga al principio, y dice que estamos trabajando con tasas de riego muy bajas. Allá alcanzamos solo los 6 y 7 litros por hora cuando deberíamos alcanzar los 8. En cuanto a las presiones, bien, aquí esta es la zona que está sin reguladores de presión y esta es la última zona que está con reguladores de presión. ¿Cuál era la idea de la instalación de estos reguladores? Es que esta línea fuera horizontal, que estos puntos que están en negro fueran horizontales y distribuyeran todo el resto de la solución a las zonas que son muy bajas. Alcanzamos estas presiones de 4, muy bajas para lo que deseamos de presión, que tiene que ser 15. Pero cuando trabajamos con condiciones de 60 metros cúbicos hora, alcanzamos estas presiones, pero no alcanzamos la horizontalidad deseada. Por lo tanto, aquí comenzamos a ver que los reguladores no funcionan tan bien y que probablemente no va a ser bueno probarlos luego en la siguiente malla. Aquí fue la malla que está dividida a 35 centímetros. Aquí está la distancia de 35 centímetros que hay entre línea y línea. Lo que quería... Aquí no se puede observar bien, pero en estas zonas se generaron muchos aposamientos. El hecho de que la línea estuviera más cerca generaba que en una zona hubiese más irrigaciones. Aquí tenemos las irregularidades propias del apilamiento y forman estas irregularidades que generan que los goteos se produzcan en ciertas zonas. Por lo tanto, los aposamientos se generaron mucho más si es que había líneas más cercanas unas de otras. ¿Qué pasó con la tasa de riego? La verdad es que si realizamos un promedio, esta fue la que generó más cercano a los 8 litros por hora metro cuadrado. Pero, ¿qué ocurrió con la presión? Se descontroló. Entonces, ya, si bien alcanzamos en promedio tasas de 8 litros por hora, la idea de esto es que la presión sea estable y fue lo que ocurrió. Podemos ver cómo se distribuyó totalmente descontrolado en comparación a lo que necesitamos, que es la horizontalidad en 15 psi. Esto es un resumen de todas las mallas, en donde las tasas de riego, como les comentaba, esta fue en promedio, alcanzó 8,64, muy bueno respecto al diseño, pero en cuanto a la presión, muy bajo, muy bajo. ¿Qué pasó con el coeficiente de uniformidad que nos indica cómo está haciendo el riego? Bajísimo, es insuficiente para un sistema de lixiviación. ¿Qué pasó con la malla que actualmente funciona con mucho uso? Deficiente. Pero, ¿qué pasó cuando la misma malla es utilizada en condiciones nuevas? Es alta. Entonces esto nos empieza a dar un indicio de que esta es la malla que podría ser seleccionada. ¿Qué pasa con la tasa de riego? Son más o menos bajas, pero esta no está tan mal considerando que el diseño indica que tiene que ser 8 litros por hora. En cuanto a las presiones, este es uno de los problemas, la presión es alta. Y las presiones de los demás son buenas, pero lo que nos define todo es el coeficiente de uniformidad y por sobre todo la recuperación. Si uno hace una resta entre la proyectada se realiza respecto a la ley que contiene cada mineral que fue apilado. Si realiza una resta entre el real y el proyectado,
este es el que alcanza el mayor porcentaje, con un 2,42%. Un 2,42%. Entonces, con esto, ¿qué es lo que realicé? La evaluación económica. ¿Por qué? A ver, primero voy a especificar. Entonces, como esa fue la que alcanzó la mayor recuperación, decidí realizar una evaluación económica. ¿Qué ocurre si respecto a una lixiviación promedio? Esto es un diagrama de flujo con respecto a con toda la información promedio, y realizamos un aumento en la recuperación en un 2,5%, variando. La única que había que cambiar es que a las mallas actuales utilizamos siempre material nuevo, todo el life flat, los conectores, las líneas, utilizamos todo esto nuevo. ¿Qué cambio hay? Bueno, aquí tenemos los beneficios y los beneficios de cada proceso. Con estos beneficios, ¿cuál es la inversión actual? Primero realizó una inversión para la primera lixiviación. ¿Y cuántos en cada mes? En cada mes se realizó una lixiviación de aproximadamente 25 módulos, son implementados cada mes. El beneficio, esta es la resta de los valores anteriores. Realicé la resta y este es el beneficio solo por aumentar por cambiar la cantidad de antiguos a nuevos. Este es el beneficio generado. Entonces lo que estamos evaluando aquí es que si a cada vez que el lixivio cambio todo nuevo, en vez de mantener siempre los mismos materiales, ¿qué genero? Este bar y este TIR. ¿Qué nos indica? Son positivos, entonces nos indica que el proyecto es rentable y de poco riesgo para la empresa. Esto fue realizado evaluando un periodo de 12 meses, ni siquiera más de eso. En 12 meses ya podemos obtener beneficios respecto a esta malla, más que lo que como actualmente se trabaja, con una tasa de retorno actual mensual de 5% y un valor de cobre de 3,25 dólares por libra de cobre. Pues se modificó la información. Bien, en cuanto a la evaluación económica, lo que hice fue evaluar los costos de Oremax, de la empresa distribuidora Oremax, y la empresa Netafim. ¿Por qué? Actualmente trabajamos con Oremax, pero debido a que tuve que establecer relaciones con otras distribuidoras, Netafim me propuso un precio mucho más conveniente respecto a los mismos materiales. El problema es que todo esto tramita mucho. En cuanto a Oremax, contaban con estas mismas características, con estos mismos insumos, y generaba un valor de $8.000 por módulo, mientras que Netafim nos propone $6.000. Hice la evaluación para cada una de las mallas, que no quise nombrarlas todas porque eran muchas cotizaciones, pero en todas Netafim propone un precio más económico. Entonces, hablemos un poco de las conclusiones. La implementación de una malla nueva de 70x70 es la que genera no solo mayores beneficios económicos, sino una mejor y superior comportamiento respecto a los índices establecidos. Un caudal de alimentación cercano al diseño, es decir, 60 metros cúbicos por hora, puede alcanzar incluso coeficiente de uniformidad de 92,01%. Una alta presión, que es lo que ocurre con este módulo, que es el mayor problema. Una alta presión no implica que sea problemático instalarlo, ya que el life flat, como se lo mostraba, tiene una presión de diseño de hasta 450 psi que puede soportar. Una recuperación 2,5% mayor respecto a la proyectada, que es lo que generó esta malla de diseño, de los diseños. Genera un BAM positivo y un TIR también positivo, lo que nos indica que es muy rentable. Algunas recomendaciones: hay que continuar con las pruebas, realizar pruebas con la empresa Netafim y, por supuesto, debido a la utilización de soluciones que son peligrosas, un correcto uso de los elementos de protección personal. Esa fue mi
presentación. Responde ahora las preguntas por parte de la comisión. Sí, yo te voy a hacer preguntas respecto al diseño experimental que tú hiciste. Ya. Por lo que expusiste acá, ¿no es cierto? Y lo que presentaste en tu tesis, tú consideraste dos factores para hacer la experiencia. Sí. El factor 1, que es el regulador de presión, ¿no es cierto? En 2 niveles. Sí. ¿Ya? Y la otra es la malla. Sí. ¿Pusiste? También en 2 niveles. Sí. 70 por 70 y 35 por 60. ¿Ya? De manera que ahí se configuró un diseño que podríamos decir un 2 cuadrado. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo consideraste, entonces, cuántas réplicas consideraste tú, cuáles eran las réplicas de todos esos tratamientos? Porque, fíjate, los puntos, digamos, que tenían eran bastante grandes. Sí, consideré 4 réplicas para cada malla. Ya, ¿cómo las seleccionaste esas réplicas en las mallas? Porque no era una experiencia cada una, sino que tú las sacabas de distintas partes, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Lo que tuve que hacer es primero establecer que todas estuvieran a la misma alimentación. Ya. Y que era entre 45 y 60 metros cúbicos hora. Ya. Y siempre seguí los mismos puntos que ya había medido anteriormente, como dejaba seleccionado toma de presión, tomaba las mismas mediciones. Ya, hiciste 4. Sí. Y con eso sacaste, digamos, los lo que sí. se pudo ver en la tesis es el promedio de toda esta información. Ya, porque eran muchos datos para establecer, sí. Entonces de cada réplica establecí los promedios. Muy bien, eso es lo que quería, digamos, porque eran muchos puntos. Eran muchos, sí, así que, sí, claro, son muchos puntos, claro. Porque son 500 líneas. Claro, y según los resultados de la recuperación obtenida, que fue lo que pusiste tú aquí, parece, ¿no es cierto? No sí. Es necesario que lo pongas. Y entonces están los resultados, que era el tratamiento de la configuración con regulación de presión, recuperación real por tierra, recuperación, ¿viste? Sí. Y lo otro, recuperación proyectada. Sí. Entonces, tú tuviste ahí 84,17 en un caso y la recuperación proyectada era 71. Sí, entonces hay un aumento. Entonces hay un aumento, muy bien. Y en la otra era 72,98% y la proyectada era 75%, que hay una... también en un caso hay un aumento, bueno, depende de lo que lo tome, y en otro caso hay una disminución, sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, ¿cómo tú...? Seleccioné cuál era la... Claro, o sea, ¿qué criterio usaste y cómo lo hiciste en realidad? Ya, lo que hice, para seleccionar cuál era la recuperación mayor, hice una diferencia entre la proyectada y la real. Ya. Y resulta que el módulo que utilizaba líneas nuevas que estaban separadas 70 por 70, fue la diferencia mayor. El que obtuvo mayor recuperación respecto a la proyectada fue el módulo seleccionado. Ya. Y con eso se hizo la evaluación económica. Ya, muy bien. Eso es una pregunta. Te digo esa pregunta porque estos alumnos son de diseño, de análisis experimental, así que están recién empezando, parece que no saben muchas cosas, pero... Yo para establecer el diseño de los experimentos me basé en los manuales que ustedes deben estar leyendo ahora, yo creo, del profesor. Estamos recién empezando la primera clase, sí. Pero lo bueno sí es que ya del año pasado tenemos un ejercicio de diseño, ¿no es cierto?, para cuestión agrícola de sistemas de riego. Eran varios niveles que tú aquí lo presentaste, sí. Bueno, entonces ya es como un adelanto cuando veamos ese ejercicio, ¿no es cierto? Yo más o menos saber de qué se está tratando, ¿no es cierto? Pero estamos recién empezando, así que... Sí, pero lo van a utilizar. Gracias. Sí, mi pregunta es con respecto al cambio mineral que van a tener en la planta. ¿Ya? Las pruebas que tú hiciste fue con el mineral que todavía existe en la planta o con el que va a trabajar. No, con el que todavía se trabaja. Es que aún, yo fui a hacer la última exposición hace pocas semanas y aún están trabajando con como dijeron ellos, el último raspado de la olla. Están trabajando todavía porque las empresas que se comprometieron a llevarles el material se comprometieron con cierta concentración y aún no pueden alcanzarlo. Entonces todavía no empiezan a trabajar con ese material. Así que yo realicé las pruebas con el material proveniente de la extensión norte de la mina sur. ¿No tienes antecedentes respecto al material que viene a futuro, ¿cierto? Si se parece mineralógicamente al... Lo que sí, mineralógicamente, según lo que prometieron las otras empresas, iba a ser muy similar en cuanto a la estabilidad y fino, pero no a la ley. Eso es lo que dijeron que ya tienen aseguro que iba a ser más baja. Yo fijaba en la tabla 3, ¿cierto?, de memoria,
hay una tal característica mineralógica de los módulos en el PROAC, ¿cierto? Sí. Hay diferencia en el porcentaje de arcilla. Sí, que eso genera que se pueda la estabilidad de la... Claro. Tenías, por ejemplo, dos módulos que tenían alrededor del 1%, y otro tenía el 2%. ¿Se notaba alguna diferencia en la estabilidad de la pila? No, estas pilas fueron las últimas que pudieron ser muy estables. Todas no hubo ningún tipo de derrumbe, todas fueron muy estables, muy estables. En realidad casi la mayoría del porcentaje es de roca, no de arcilla, entonces, y eso se notó en la lixiviación. Una consulta que ¿cierto? Mostraste que había un aspecto importante de las irregularidades que se hay sobre, Sí. ¿cierto? Sobre el aislamiento, ¿cierto? Sí. Y eso podría un poco enmascarar tus resultados en algunas pruebas, digamos. Sí. Sí. Con respecto a las inspecciones visuales, hay dos puntos. Aquí traté de mostrar dos cosas. Primero, que hay un factor externo, que es el apilamiento, que influye en las irregularidades. Y eso genera problemas en la lixiviación, que hay algo que tener en consideración. Pero que también la lixiviación genera otras irregularidades. Por eso era importante las inspecciones visuales, para, como nueva variable, también involucrar el apilamiento como un problema sobre la homogeneización. Eso es importante destacar. Pero además que la propia lixiviación genera irregularidades que provocan que no sea homogéneo el resto del riego. Y, por ejemplo, no se hace nada ahí para poder... Yo pregunté, lo que Ya. generalmente se hace es que alguien se sube en una moto y empieza a alisarlo en la moto, así con esas cuatro ruedas. Esa es una de las soluciones que cuando la irregularidad es mucha. Pero en general se deja así. Yo vi eso porque en algunas pruebas trataron de estabilizar más la pila y se subieron en motos para poder ir Cierto que después tú tienes como dato la granometría, ¿cierto? Las minerales que Sí. tú tocaste, ¿ya? Y digamos más del 60% está sobre la malla, sobre un cuarto de pulgada, Sí. ¿cierto? Pero hay, por ejemplo, la pila 33 tiene casi 70% de granometría, ¿cierto? Sobre un cuarto de pulgada y hay otra que tiene 60%, hay como 10% de, ¿cierto? Hay un 8% de diferencia, digamos, en el tamaño de partículas. Eso debería ser un efecto importante en el resultado. Porque hay, por ejemplo, la pila 2S, ¿cierto? 16, sí. Tiene 61% del material que está sobre ese, ¿cierto? Sobre ese tamaño, y el otro tiene un 70%. ¿Cierto? Esta debería haberse comportado mejor. Pero yo me las operaciones son similares. Similares, ¿no? sí. No hay un efecto... También tiene que ver, no sé, con alguna de las unidades geológicas que tienen, que indica que algunas iban a alcanzar mayor porcentaje de recuperación que otras. También puede ser por eso. Pero en general se comportaron todas de manera similar en cuanto a la recuperación. Gracias. Elsa, primero una pregunta del proceso, ahí cuando tú mencionas que la lixiviación según las etapas del ciclo se puede hacer con PLS o con PDS. ¿De qué depende eso? O sea, ¿cuál es el fundamento de que yo parto, por ejemplo, con refino, PDS? Sí. ¿Cuál es el fundamento de físico-químico, por decirlo así, de la solución que yo utilizo según la etapa del tiempo? Según lo que conversé con mi jefe, que era el encargado de la lixiviación, ya tiene un poco que ver con la experiencia que él tiene en la lixiviación. Entonces primero le da 5 días de refino, que tiene que ver con que empieza a activarse la lixiviación. Luego, alcanzado una razón de lixiviación de 1 metro cúbico por tonelada, empieza a regar con PDS, y luego cuando va alcanzado los 2,5 metros cúbicos de tonelada de mineral seco, empieza a regar con refino nuevamente y después hace un lavado.
que es para poder sacar toda la solución de la lixiviación. El refino que tiene la concentración más baja, que es lo que se usa al inicio. Sí. Puede ser por la diferencia de concentraciones. Sí, por la diferencia. Pero finalmente en la última etapa del riego nuevamente refino. Sí, nuevamente refino. Porque ya como el PDS tiene mayor concentración, con el refino el refino tiene mayor acidez, puede sacar toda la concentración de cobre restante. El nivel de acidez. Y lo otro respecto del control de presión a través de los goteros. ¿Qué factores operacionales pueden influir en el hecho de que no funcionaron bien controlando la presión ahí en determinados puntos? Yo lo conversé con los distribuidores preguntándoles por qué no funcionaba. Bueno, estos reguladores son de marca Netafim y las líneas utilizadas son de marca Oremax. Entonces la gente de Netafim y los de Oremax me dijeron, es que no ocupaste solo nuestro producto. Si hubieses utilizado solo nuestro producto hubiese funcionado perfectamente el sistema. Pero también evaluamos otras variables que podían, por ejemplo, que el caudal que ingresa no sea el suficiente. Eso ellos también lo consideran como variable, y que la presión no sea suficiente. Pero según los análisis, la línea presentaba presiones más altas y no las controló. Entonces, de hecho, tuvimos una visita de uno de los representantes sudamericanos de Netafim, que se fue conmigo a la pila a ver por qué no funcionaba y no lo entendía. Porque la presión debería ser más alta para que se logre un buen control. Claro, eso es lo que ellos decían. Y cuando fuimos a medir, alcanzaban presiones más altas que 15 en el resto de la línea y no entendían por qué no funcionaba. Y respecto del caudal, porque bueno, hay una relación entre el caudal y la presión, y la presión. Tú, los resultados que presentaste fueron para punto muestreado 45 y 60. Y 60. 60 metros cúbicos hora es el caudal de diseño. De diseño. ¿Y por qué de repente trabajan a 45? Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí vemos un life flat nuevo y lo que hacen es utilizarlo hasta casi que se rompa. Entonces, para ese tipo de condiciones de trabajo, un caudal de alimentación cercano a los 60 genera roturas muy rápidas del material. Entonces, lo que quieren ellos es hacer que dure lo más posible, y para eso trabajan de disminuir las condiciones de alimentación. Eso es por una parte, en cuanto al material. Lo otro es que depende de los efluentes, de la concentración del efluente. Si la concentración del PLS es baja, menor a 7, comienzan a aumentar el caudal. Y si es alta, comienzan a disminuir el caudal. Porque controlan siempre, no aumentan la concentración del PLS. Tratan de mantenerlo estable. Sí. Y lo otro respecto de la evaluación económica, ¿ahí tú no hiciste o tienes alguna idea así del punto crítico respecto del precio del cobre, de la libra de cobre? Porque es positivo para, tú hiciste la evaluación porque está en 3,25 dólares la libra. No realicé, no. Yo me fijé ayer que había bajado. 2,94 está. Ahora, hoy día. Sí. Ya. Y lo otro tú consideraste, bueno, tú hiciste la diferencia, ¿cierto? Porque hiciste todo el recorrido de investigación, extracción por solvente, electroquímica. Sí, de todo el proceso. Claro, del impacto de trabajar material del sistema actual o trabajar en relación a la recuperación. Trabajar con el sistema de líneas nuevas, ¿cierto? Sí, nuevos. Sí, con eso la recuperación. ¿Tú consideraste ahí que se van a utilizar cuántas veces esos sistemas nuevos? Porque en un año, ¿cuántos ciclos de lixiviación tienen? ¿Son 120 días por ciclo por ahí? Es que lo que consideré que según el armado de pila se hacen 25 por mes. Sería 25 por 12. Para ver cuánto... Pero tú consideraste cambio porque el periodo de evaluación fue un año. Sí. ¿Consideraste cambio en las líneas en ese año? ¿O solamente una inversión? Una inversión, yo consideré la inversión de las dos pilas, considerando que en cada mes se arman 25 módulos. Entonces, mientras las otras continúan en la exhibición, yo sigo armando, porque ellos nunca paran de armar. Son 25 módulos por cada mes.
Entonces lo que evalué era que cómo se trabaja por el año, porque si bien esto lo dejé exhibiendo, lo otro sigo armando en la otra pila. O sea, porque siempre van a estar Siempre van a estar usando el mismo juego. Eso es lo que sí, y sí era rentable. ¿Es rentable? Sí. Es súper bueno entonces. Cuando material no... Ya, ok, gracias. ¿Los alumnos? No creo que no está empezando. No voy a preguntar. Así que no sé si aquí la ayudante quiere hacer alguna pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta, Sí. pero más personal así. ¿Cómo encontraste que fue el paso de la universidad al trabajo? En realidad es súper fácil para las mujeres. Es súper fácil porque si bien algunos podrían decir que existe mucho machismo, en realidad si no hubiese sido mujer no hubiese sido tan fácil realizar la instalación de las configuraciones, porque como era mujer todo se dio mucho más fácil, la gente me daba más implementos porque yo tuve que hacerlo con casi costo cero. Yo tuve que buscar, por ejemplo, los reguladores, me lo tuve que conseguir con los distribuidores, yo tuve que realizar todo. O sea, lo bueno de esta memoria es que yo al tiro empecé siendo ingeniera. Yo me hice las reuniones con los distribuidores, yo instalé los reguladores porque no habían suficientes operadores, y el único problema o complicación es el hecho de que como esta es una parte de innovación, generalmente los operadores tratan de trabajar de la misma manera que han trabajado todo el tiempo. Entonces pedirle que por favor implementemos una prueba es muy complicado, y sobre todo en estas pruebas que eran industriales, porque ellos tenían que por otro lado cumplir con sus propias metas, y si yo instalaba cosas nuevas y no funcionaban, no iban a poder cumplir con sus metas. Eso fue complicado. Y como no era la misma superintendencia, era de innovación, y de ingeniería de innovación, y esto era de operaciones, fue complicado. Tenía que estar, yo me fui a instalar al lado del jefe de operaciones y con él pude conseguir cosas. Eso es más complicado. Pero en cuanto al machismo y eso, nada. Es lo mejor ser mujer porque así tenemos más cosas. De verdad que sí. Hay que negociar. Hay que negociar. Y en cuanto a los aspectos de seguridad, porque ahí te veo... Sí, bueno, esa soy yo. Pero estoy sin guantes, los guardé. Es muy importante, primero, informar cuando uno va a subir a las pilas, y sobre todo se va a dirigir a un área, y más aún si uno va a ir sola, siempre estar con la radio, y en el caso de la lixiviación, la antiparra, las trompas y el traje. Yo abajo de ese buzo de papel ando con un traje antiácido, con botas,